Radio Cidea. Ecos de mi Sangre es un programa de investigación y extensión de la Escuela de Arte Escénico que ha preparado para ustedes este programa de radio llamado Ecos de mi Historia. Vamos a escuchar su primer capítulo, Los Orígenes, que contiene entrevistas a las primeras generaciones de docentes sobre la historia de la escuela. En el capítulo de hoy, vamos a escuchar recuerdos de profesores que trabajaron en la Escuela de Arte Escénico en las décadas de 1970 y sobre todo de 1980. Sus recuerdos son muy importantes porque estamos frente a las primeras generaciones de docentes. Para ello, recordemos que la UNA se creó en 1974, cuando ya existían la UCR y el TEC. Este hito es muy importante en nuestra historia porque esta universidad tendría por sede Heredia y se basaría en la estructura de la Escuela Normal, una antigua institución dedicada a la formación de docentes. De ella tomó sus aulas y el diseño de algunas carreras. En esta época, su primer rector, Benjamín Núñez, llamó a la UNA con el nombre de Universidad Necesaria. Es por esto que a continuación vamos a escuchar a Luis Carlos Vázquez, profesor de expresión corporal desde 1974, Gerardo Bejarano, profesor de teoría teatral desde 1977, y Pilar Quirós, profesora de escenografía desde 1979, quienes nos explican esta forma de entender la nueva universidad. Bueno, la finalidad de la escuela tenía que ver con la gran finalidad que tenía en ese momento la universidad, que era la universidad necesaria, ¿verdad? Que era una universidad que iba a ser como más alternativa de la UCR, iba a tener más facilidad para ciertas clases sociales, más que te digo, no exclusivamente tan altas, y con base a eso se creó también la escuela. Recordemos que la universidad nace con un concepto de universidad necesaria, o sea, una universidad vinculada muy estrechamente, muy fuertemente a las regiones y a las comunidades. Y el teatro participó en eso. Creo que se hizo un buen trabajo de extensión, no el deseado, pero con los pocos recursos que había en ese momento, estoy hablando de los años 75, a título de los 80, se creó una gran conciencia de que el teatro tendría que ser un factor social, de integración y de socialización. Ese era como el concepto básico de la extensión universitaria y del teatro en ese contexto, ¿no?, de la época. Bueno, era el rector Benjamín Núñez, que era muy allegado a don Pepe Figueres. Era la gente del 48, ¿verdad? Y don Pepe pues siempre tenía la idea de que para qué tractores sin violines, ¿verdad? Entonces esa misma idea era la que tenía don Benjamín, y absolutamente había que tener una facultad de Bellas Artes. Entonces dentro de las Bellas Artes pues el teatro, que siempre se privilegió. Al puro principio no se había creado la facultad del CIDEA, pues, porque estaba definiéndose todo un poco, ¿no? Que el CIDEA, Centro de Investigación, mira, en primer lugar, docencia y extensión de las artes. Entonces había que meter la escuela en algún lugar, y donde se encontraron que era mejor, que más calzaba, pues era dentro de la Escuela de Filosofía. Cuando la carrera se creó, ya existían otros centros de enseñanza que impartían teatro desde diferentes enfoques. Entre ellos podemos mencionar el Conservatorio Castella, la Escuela de Artes Dramáticas y el Taller Nacional de Teatro. Según Juan Fernando Cerdas,
profesor de teoría y dirección desde 1978, como artistas y docentes jóvenes, estaban observando la profesionalización de esta carrera por primera vez en nuestro país. Escuchémoslo en sus propias palabras. Fue un periodo en el cual estaban surgiendo institucionalmente las bases para que se profesionalizara la actividad teatral. Pues en el 69 se fundó la Escuela de Teatro en la Universidad de Costa Rica. Pocos años después se creó el Ministerio de Cultura, el Taller Nacional de Teatro. Por esos años estaba naciendo la Universidad Nacional y no se concebía una universidad con un criterio integral que no atendiera las actividades artísticas. La sección de teatro perteneció a la Escuela de Bellas Artes. Es decir, como ustedes pueden deducir, no eran unidades autónomas como hoy día lo es el CIDEA, sino que más bien pertenecieron a la Facultad de Filosofía, Artes y Letras. En esta escuela se contaban con dos autoridades: Carlos Catania, que era un argentino radicado en Costa Rica desde finales de los años 60 y con una importante trayectoria en el teatro independiente, se desempeñó como coordinador general, mientras que Jean Moulart, que era un francés especializado en historia del arte, con una importante trayectoria como director del Teatro Arlequín y profesor del Castella, se desempeñó como director específico de la sección de teatro. Ahora vamos a escuchar a Juan Fernando Cerdas y a Luis Carlos Vázquez, quienes nos cuentan quiénes más los acompañaron. Estaba Carlos Catania, estuvo, creo que Eugenia Chaverri algún tiempo dio clase aquí antes de que yo entrara aquí. Dante Polimeni, que era un intelectual argentino que estaba estudiando aquí, era un hombre muy inteligente, estuvo trabajando un tiempo acá, aparte de Jean Moulart. Pilar Quirós, la esposa de Jean Moulart en ese tiempo, Pilar Quirós, escenógrafa, todo esto. Había un hermanamiento de la Escuela de Teatro con la Escuela de Filosofía por el hecho de que estábamos vinculados administrativamente, pero también porque había gente ahí que sensible a las artes, interesada en el tema. Y Alexis Ramírez fue director varios años de la Escuela de Filosofía, pero además fue profesor de nuestra escuela. Luego estaba yo, estaba Renberto Chávez, estaba Ricardo Blanco, estaba Marcia Mayoco, la querida compañera nuestra chilena, actriz, muy buena actriz, y daba maquillaje, claro. Mi hermano estuvo trabajando aquí, José Manuel Cerdas, historiador. Doña Zoila Romero, chilena, que daba voz. Y básicamente esos eran, creo, los profesores. La Escuela de Arte Escénico antes se distinguía mucho de la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR, porque estaba formada por profesores que teníamos como diferentes formaciones, ¿me entiendes? Entonces eso hacía de que hubiera diferencias con la UCR, ¿me entiendes? Teníamos gente que, por Marcia Mayoco, que venía de Chile, yo venía de la experiencia colombiana y de Tierra Negra, Jean y Pilar venían de trabajar en el Teatro de la Moneda de Bélgica, y Jean había estado en Cuba. Después vino Ricardo Blanco de Alemania, después entró Juan Fernando Cerdas, que venía de Artes Dramáticas de la UCR, pero también era filólogo, creo que él es filólogo. Y así vinieron como diferentes formaciones, Renberto Chávez, que vino de Rusia. Entonces éramos como un poco diferentes a lo tradicional que tenía las artes dramáticas.
Como nos indican Juan Fernando Cerdas y Luis Carlos Vázquez, las primeras generaciones de profesores provenían de diferentes países. Por ejemplo, Marcia Mayoko era una actriz chilena que había trabajado en su país con el Ministerio de Educación, Canal 9 y la Universidad de Chile. Luis Carlos Vázquez era un joven actor colombiano vinculado con la creación colectiva del Teatro El Local de Bogotá y para el momento de su contratación trabajaba en Función para Butacas, un proyecto de aula teatro de la UCR. Otros profesores que se mencionan en esta narración fueron Ricardo Blanco, que había estudiado teatrología en la Universidad Humboldt de Berlín y había trabajado con el Berliner Ensemble, mientras que Remberto Chávez había estudiado dirección en el Instituto Estatal de Arte Teatral de Kiev y había trabajado como profesor en la UCR y director en la Compañía Nacional de Teatro. Por su parte, Gerardo Bejarano tuvo una formación en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa de México y había trabajado como actor en la Compañía Nacional de Teatro, Teatro Universitario y extensionista en la UCR. Pilar Quirós se formó en Artes Plásticas en el Instituto Saint-Luc de Lieja y diseñaba escenografía y vestuario para el Teatro Arlequín, la Compañía Nacional de Teatro, el Teatro Universitario y el Teatro Nacional. Finalmente, Juan Fernando Cerdas había trabajado como profesor de teatro en el Colegio Saint Clair, Conservatorio Castella y Escuela de Artes Dramáticas, y también como actor y director en el Teatro Universitario y en el Teatro Moderno de Muñecos. Como indica Remberto Chávez, profesor de dirección desde 1983, estos docentes contaban con una destacada trayectoria profesional. Teníamos la enorme ventaja que todos teníamos contacto directo con la práctica en San José, ¿verdad? Juan Fernando tenía su grupo, yo estaba en la compañía, todavía no había dirigido en la compañía, pero seguía dirigiendo más asiduamente, ¿verdad? Entonces Luis Carlos tenía sus experiencias, sus posibilidades de contacto en la práctica, porque es otra cosa, una escuela de teatro sin plan de estudios y con profesores que no practiquen la profesión, está muy raro, ¿verdad? Y por dicha eso, pues más o menos el inicio y esa inyección de ánimo que teníamos, porque todos eran un poquito más jóvenes que lo que somos ahora, y con lo apremiante de la situación. Además de estas características de los y las profesoras, debemos tomar en cuenta que el nacimiento de la UNA y de la carrera coincidió con la Guerra Fría. Esto significaba que muchos artistas latinoamericanos se identificaban con las izquierdas y la expresión de mensajes políticos en dramaturgias o puestas en escena. Es así como Juan Fernando Cerdas nos recuerda lo siguiente. En ese tiempo, no solo en la universidad, no solo en el país, sino en el mundo en general, en los años 60 y 70, toda la actividad teatral tenía que ver con la lucha ideológica. Y básicamente nos movíamos con el asunto, aquella frase de Brecht, que el arte que dice que no tiene partido significa que pertenece al partido dominante. Y lo asumíamos así, de esa manera. Y el teatro de los años 60, un poco de exceso hubo en esa cuestión, en el asunto de que el teatro era un poco una tarima para decir las grandes verdades políticas de la izquierda. Y eso fue un poco como algo que tiñó toda la práctica teatral. También, y en el teatro latinoamericano en particular, es la época de las guerrillas en América Latina, y es la época a la vez del teatro de creación colectiva, que fue uno de los aportes más importantes del teatro latinoamericano al teatro mundial. Grandes movimientos de creación colectiva en todos los países, en Cuba indudablemente, en Colombia fue muy fuerte eso de la creación colectiva.
En Argentina no fue tan fuerte porque ellos tenían ya una dramaturgia muy desarrollada desde Florencio Sánchez, de principios del siglo XX, y tenían un movimiento teatral ya muy desarrollado. Eso sobre todo funcionó, la creación colectiva, en países cuya historia teatral era bastante reciente y hacía falta crear rápido una infraestructura y métodos y técnicas de creación teatral que dieran vida a la dramaturgia propia de cada país. Algunos de estos profesores, como parte del contexto, se identificaron con estas ideologías. Es por esto que Pilar Quirós y Juan Fernando Cerdas nos explican estas afinidades, aunque desde interpretaciones muy distintas de lo ocurrido. Casi todos éramos personas de izquierda, algunos del Partido Comunista, otros no, gente de izquierda, nada más, Jan y Pilar no eran de esta misma orientación política, ¿no? Ellos tenían su criterio distinto. Es obvio, Jan había estado 5 años en Cuba. Yo tuve la suerte de conocer la familia en Bélgica y eran gente de izquierda. Y después Juan Fernando Cerdas era de izquierda, Ricardo Blanco había estudiado en el Berliner Ensemble, ¿verdad? Y pues eran, no te voy a decir miembros del Partido Comunista, pero sí eran gente de izquierda, éramos todos gente de izquierda. Y bueno, cuando se empieza a tratar de definir qué obras se van a montar, pues a ras del suelo, basado en un libro de Luisa González, montado Luis Carlos creo que él fue el que adaptó, había montado afuera con Tierra Negra, que era su grupo, después lo montó en la universidad, fuimos invitados al Festival de Caracas, después pusimos El Testamento del Perro de Suazuna, que también es una obra de cierta denuncia, sí. Pero a mí me parece eso normal, porque ¿qué se va a montar? Teatro comercial. Mamá y papá y todos en la cama. Es absurdo, ¿no? En este capítulo conocimos la etapa inicial de la carrera de arte escénico a través de las voces de sus primeros y primeras docentes, quienes nos explicaron la idea de universidad necesaria, la importancia de esta carrera en una nueva universidad y las trayectorias de su profesorado. Todavía nos quedan preguntas pendientes. ¿Cómo entendió el teatro este profesorado? ¿Qué expectativas tuvieron de sus estudiantes? ¿Y cómo trabajaron con una infraestructura limitada? Para responderlas, los y las invitamos a escuchar nuestro próximo capítulo.